Hola a todos, nuevamente aquí en este canal, aquí a Glitch. Les habla Johan, anfitrión, blog por aquí cerca, les saluda. Eh, Había grabado esto, no estaba grabando, me tiré como media hora y no estaba grabando esta vaina, qué pedo. Pero bueno, hace tiempo que no grababa así, como es que 4, 5, 6 meses, no recuerdo, pero estoy aquí de vuelta. Estábamos haciendo lo que es Esta casa tiene trauma, videos que me agradaron, me gustaron mucho, eh, que incluso me replantearon la idea de estudiar neuropsicología después de que termine de estudiar algo de eso. No sé si tal vez algo más estricto, pero sí quiero estudiar un poco eso porque me agradó mucho de lo que leí para los videos. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de emancipación y elaboración de las partes disociativas de la personalidad. Básicamente, para colocarlo en términos más sencillos, cómo se forman las partes. ¿Cómo se forman las partes? Ya hemos hablado un poco de eso, pero ahora vamos a hablar un poquito más, no sé si decirlo técnico, pero ahondar un poquito más en ello. Hay que tomar agua. Margarita me regañó por eso, porque no tomaba agua y no sé cómo lo hizo, pero me hizo comprar un termo y ahora tengo que tomar agua cada rato. Y es por mi salud. Para iniciar, eh, la disociación, en las formas complejas de disociación, existen dos cualidades de las partes disociativas que generalmente evolucionan con el tiempo. La primera es el grado de emancipación, perdón, y la segunda el grado de elaboración. De elaboración. La emancipación es el acto de liberar a alguien del control del otro. Eso es un concepto claro y clave. Esto lo que quiere decir es la separación y la autonomía de una parte disociativa con respecto o en relación a otras partes de la personalidad. Janet decía que la disociación no era algo pasivo, sino que era una falla en la síntesis mental. ¿Qué es la síntesis mental? Bueno, la síntesis mental es la función superior, se define como la función superior del sistema nervioso y la mente en reunir diversos elementos psicológicos tales como sensaciones, imágenes, recuerdos, emociones en una identidad, en una unidad coherente y consciente, formando lo que llamamos personalidad o lo que también llamamos el yo, o sea, la identidad. Entonces, cuando esta síntesis mental falla, empieza a ocurrir la disociación. También cuando la tensión psicológica, en este caso la tensión psicológica no se refiere al estrés, sino a la energía mental, a la fuerza mental que tiene la persona, al nivel de funcionamiento mental. Cuando este nivel de funcionamiento mental en una persona disminuye, ya sea por trauma o por agotamiento, el sujeto pierde la capacidad de integrar todos sus sistemas de ideas o funciones en una sola conciencia. Entonces, cuando estas dos cosas fallan, empieza a ocurrir lo que es la disociación. Bueno, entre más fallen, entre más grave sea la falla, pues mayor será la disociación. Entonces, hablando ya de lo que es la emancipación, ya hablamos de lo que es la disociación, de lo que es la emancipación, habrían algunos puntos, algunas características de lo que sería esta emancipación. Y la primera sería la autonomía o agencia mental o el control ejecutivo. Esto sería el punto central de lo que es la emancipación o lo más característico. La disociación no es solamente olvidar. A veces siempre se colocan los grandes criterios de la amnesia, que son la existencia de dos o más partes de la conciencia alternos y el lapso recurrente de amnesia. Entonces, pensamos que la disociación se olvidó, y como se olvidó, entonces otra parte lo recolectó. No solamente es olvidar, sino es la fragmentación de la voluntad. Entonces, esto lo que dice es, se define por la capacidad, esta fragmentación de la voluntad, sería lo que es la emancipación, y esto se define por la capacidad de una parte de tomar el control ejecutivo, o sea, de actuar en el mundo real o de tener injerencia en el mundo real. Entonces, entre más una identidad tenga esa capacidad de tomar el control, de realizar acciones independientes o a veces en contra de la voluntad de otro, pues más emancipación se tiene. Debemos pensar en esto como si fuera una especie de espectro, donde hay un mínimo de emancipación y hay un máximo de emancipación. En el TID, si seguimos con el espectro, hay lo que es la disociación primaria, la disociación
bueno, no en el TID, sino en la teoría de la disociación estructural, se habla de disociación primaria, secundaria y terciaria, siendo la primaria lo más leve, la terciaria lo más grave. Bueno, el TID está en la terciaria, en lo más alto. Bueno, entonces ya más o menos vamos haciendo una idea de que entre más alta sea la disociación, más van a haber partes con niveles de emancipación altos, con la capacidad de tomar el control, de ingerir, incluso de sacar al alter que habitualmente está al frente, que llamamos el host o el anfitrión, de sacarlo y tomar ellos el control y hacer ellos cosas incluso en contra de la voluntad del alter que está al frente. Esto sería el nivel de emancipación. La parte disociativa que se emancipa, entonces actúa u opera como un sistema psicobiológico completo, teniendo una propia sensación del yo. Esto es interesante porque esto desmiente o quita esa idea de que las partes solo son ideas de personas muy creativas. Esto no tiene que ver con creatividad. Puede haber creatividad en el TID como en cualquier otro trastorno. La creatividad no es un factor determinante para decir si una persona desarrolla o no desarrolla TID. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con sistemas, con funcionamiento mental, que no tiene que ver con creatividad. Entonces, hay personas, cuando hay una parte disociativa, es como si fuera un sistema psicobiológico completo que tiene su propia sensación del yo. Hay un señor llamado Frank Putnam que decía en su obra, voy a colocar aquí el título porque no voy a poner a pronunciar en inglés, ahorita leo un poquito bien en inglés, pero pronunciación muy malo. Pero él describe en esta obra que describe que estos son estados conductuales discretos, que poseen una continuidad histórica y operativa propia, lo cual valida la idea de que las partes no son simples ideas, sino que son centros de conciencia autónomos. Y esto me gusta cuando dice centros de conciencia autónomos. Hay un versículo en la Biblia que habla cuando Dios crea al hombre y dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Este texto pudiera pasar como, bueno, Dios le dio vida y ya. Pero fue un ser viviente. Cuando se van a las raíces, a los textos, a la versión más original, lo que quiere decir es que el hombre fue un ser que sabe que vive, o sea, que el ser humano es un ser que tiene conciencia. Por eso nos atormenta el futuro, nos atormenta la muerte, somos capaces de saber dónde estamos, qué estamos haciendo. El gato, el animalito, él no piensa en cuándo se va a morir, él solo actúa por instinto y eso para él ya está ahí. Si comió, listo, quedó satisfecho. Nosotros, aún estando comiendo, pensamos que vamos a comer el día de mañana, qué vamos a hacer, y por eso a veces no disfrutamos del presente, porque estamos pensando y pensando y pensando. Entonces, eso es ser consciente somos conscientes de nuestro alrededor, conscientes de muchas cosas. Entonces, las partes también, no es como que las partes simplemente existen y listo, no. Pueden llegar a ser centros de conciencia autónomos. En una parte yo lo dije, que las partes son como centros de recopilación. Yo soy un centro de recopilación, Victoria, Claude, otros son centros de recopilación. Algunos son más grandes que otros. No podemos decir que el mismo tamaño de centro de recopilación o de conciencia autónomo es el de Crystal, que a duras penas es consciente, que el de Nelly, que es plenamente consciente, que sabe qué está pasando y que incluso regaña a otros cuando algo no sale bien. Entonces, esta conciencia, esta idea de conciencia hace de que las partes también tengan un grado de emancipación, de independencia. Sé que el otro está allá, sé quién soy yo, entonces soy diferente del otro, me separo del otro. La segunda característica es la fobia a la vida anterior. Antes de que me olvide, todo esto, la mayoría de esto lo saqué del capítulo 4 del libro del Yo Atormentado, que está, que ya lo hemos subido el audiolibro en el canal. Ustedes pueden ir al capítulo 4, allí está, allí en una parte está todo esto que estoy hablando para que se vea que esto está documentado, no me lo estoy inventando. No me invento nada, no me agrada eso. La segunda característica es la fobia a la vida interior, que mantiene la división. Las relaciones a veces entre las partes, en muchos casos cuando hay trauma, en muchos casos no, en todo sistema, en toda persona con TID que pues, es de trauma, hay interacciones o atemorizantes o avergonzantes o agresivas en su defecto.
Esto lo que ayuda es a perpetuar la emancipación de las partes. ¿Por qué? Porque esto empieza a generar un distanciamiento entre parte y parte, lo cual aumenta las paredes que dividen a las demás, a las partes de otras. Ya hemos hablado de que hay paredes amnésicas, cuando yo no sé qué hace el otro, yo no sé qué sucede con el otro, pero bueno, estos conflictos internos lo que hace es engrosar esa pared, engrosar eso. Entonces yo no quiero tratar con esa parte, no solo porque no sé qué piensa, sino porque sé el trato que tiene hacia mí, sé que me odia. Entonces empiezan a haber paredes. A veces esas paredes pueden incluso representarse en el mundo interno, como una cárcel, o que una parte vive en una casa diferente a la que estamos los demás. Bueno, eso es una representación de esa división que hay entre las partes. Y esto lo que termina generando es emancipación, porque yo me empiezo a separar del otro y empiezo a generar mi propia autonomía, no queriendo acercarme al otro. Quiero funcionar yo, pero no quiero que ese otro esté cerca. Van der Haar y Nigel Huss y Katia Steele hablaban en sus artículos y dicen que el tratamiento precisamente debe enfocarse en esto, en evitar o en sanar esas diferencias que hay entre las partes, porque si no se sana eso, pues las partes van a cada vez adquirir más emancipación, porque debemos también entender o recordar de que esto evoluciona con el tiempo, la separación evoluciona, entre más separado estoy, pues más puedo buscar la separación y más emancipación puedo tener y diferenciarme de esto. Entonces así es que empiezan a nacer las partes, se empiezan a diferenciar, hasta que cada vez son más autónomos, son más tal vez solitarios, digámoslo así, pero más separados, y a generar una propia sensación del yo independiente del otro, y ya no quiero trabajar con el otro, y empieza a haber más roces y más problemas. Por eso de las primeras cosas que se deben resolver no es pensar en el nombre o en la edad o eso, sino pensar en los conflictos internos. ¿Cuáles conflictos internos hay? Tenemos que sanarlos, porque allí se puede llegar a una integración o a una fusión en caso de quererse. Pues claro, no puede haber una fusión entre dos identidades que estén pues peleadas o no se lleven bien, es imposible, hay que reconciliarlas en cierto modo. Y otra cosa también que es importante sería la realidad intersubjetiva interna, la realidad de la intersubjetividad interna. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra que suena como compleja y enredada? Bueno, que las partes internas interactúan entre sí, incluso si no es en un contexto agresivo. Pueden haber una relación de cuidado, relación de amistad, relación de pareja, pueden tener una relación de rivalidad incluso. Últimamente hay como una así en el sistema, no tóxico, pero es como que no pensé que fuera así. Cada quien tenía como su punto, pero a una le llegó como competencia en algo. Y estamos como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Parece que se está manejando bien. Pero esa interacción interna hace que precisamente las partes empiecen a diferenciarse del otro. ¿Y por qué? Aquí viene el por qué, porque uno diría, bueno, si están interactuando, pues ya debería haber menos emancipación. Si lo anterior es que la no interacción, la agresividad hace que haya emancipación, pues la interacción y la cordialidad pues debe hacer que haya menos emancipación. Bueno, no siempre, y aquí ve el por qué. Hay unos señores, un señor y una señora llamado Paul Frewen y Ruth Lanius, que ellos hablaban en este libro documento, no me acuerdo bien, y decían que mediante su de neuroimagen ellos habían analizado que las interacciones internas entre partes activan áreas cerebrales vinculadas a la autoconciencia y la comunicación social, validando que el mundo interno tiene un correlato neurofisiológico real. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando dos partes, dos alters interactúan, un ejemplo es Cara y Victoria, cuando ellas interactúan, no sé por qué las agarré ellas dos, cuando ellas interactúan, lo que sucede es que el cerebro, como en esas dos partes hay un alto grado de emancipación, considera de que eso es una interacción social y activa áreas del cerebro como la autoconciencia y la comunicación social que ayuden a esa interacción social como si estuviera sucediendo en el mundo físico. Tal vez no será al mismo nivel, pero como hay un alto grado de emancipación, entonces las partes se empiezan a considerar entre yo y el otro, porque no puede haber comunicación social si no hay el otro. Entonces estoy yo y considero que ese es el otro, a pesar de que incluso podamos ser conscientes de que lo que tenemos es un trastorno
somos parte de una misma personalidad, pero es que ahí está el otro. Y el cerebro lo interpreta así. Y dice, son dos seres comunicándose. Hay que activar la comunicación social porque se necesita, porque está sucediendo una interacción social. Entonces, esto lo que hace es que también fomenta o es una característica de la emancipación, porque al haber comunicación social y al cerebro interpretar de que hay una comunicación social y activar áreas del cerebro que ayudan a esa comunicación social, precisamente lo que hace es que empieza a haber una diferenciación entre yo y el otro, así seamos muy amigos, pero él es el otro, como sucede con Charlie y Gris, pues ambas son uña y mugre, uña y mugre. ¿Cuál sería la uña y cuál sería el mugre? Eso sería interesante. Pero precisamente tanta interacción hace de que esa otra parte está allí y yo estoy acá, entonces somos él y yo. Somos él y yo, y por eso hay una comunicación social. Esto también quita esa idea de que las otras partes no tienen voluntad propia o solamente existen para ayudar a la identidad principal. No solo es eso. En un principio se toman medidas para ayudar, pero esto evoluciona, esto no es algo estático. Tú no te quedas en los 7 años. Por mucho trauma que haya habido, tú evolucionas, tú creces, las partes también lo hacen, y esto empieza, y todo ese crecimiento hace una emancipación, empieza a haber un él y un yo, o un yo y un ellos, o un ellos y nosotros. Entonces empieza a ver cómo eso, que es lo que permite la comunicación y la interacción social que sucede en nuestra cabeza cuando interactúan dos partes. Incluso si tú como host no eres parte de esa interacción, no importa, si se están comunicando, o sea, como sea, hay una comunicación. Y lo último sería el espacio mental, el mundo interno. El texto que hablo de donde saqué todo esto, del yo atormentado, habla de que el mundo interior para ciertas partes puede incluso ser más real que el mundo exterior. Pueden ser incluso más real. En nuestro caso, Niña, pequeñita, ella no entiende qué está pasando. Para ella lo que está pasando allí en el mundo interno es lo real. Ella no entiende de lapsos, ella piensa que eso es así, que eso así funciona. De hecho, cuando sale y tiene el control del cuerpo se pone a llorar porque no entiende qué pasa, se estresa y se quiere ir, porque no lo entiende. Ella lo que entiende es lo que está pasando adentro. De hecho, una vez nos dijo, cuando éramos novios de nuestra pareja, nos dijo, ¿por qué mamá? Porque ella, toda persona que la protege, llama mamá, y un día le tocó a ella interactuar con ella, le dio comida, Nini estaba alegre, entonces ella le llama mamá. Entonces llegó un momento que me dijo, ¿por qué mamá no viene a la casa? O sea, que ¿por qué no se metía al mundo interno? Porque ella no entendía qué estaba pasando, y todo fue como que tranquilo, como intentar jugar con ella y para que le olvidara el tema, pero ella quería que entrara. ¿Por qué no entra? Porque se queda allá, ¿qué está pasando? No lo entiende. Entonces, para algunas partes y sobre todo para las partes P, el mundo interno no solamente es un espacio idílico de fantasía, sino que representa mucho. Incluso puede llegar a representar escenarios traumáticos. A mí no me ha agradado el colegio, nunca me ha agradado ni me agradará. Hay gente que dice que esa es su mejor etapa y que quiere volver. Yo ya no quiero volver ni a balazos. Y hace 8 años en el mundo interno había un espacio que era como un cuarto de colegio donde estaba lleno de sillas y oscuro, y las sillas llevaban hasta el techo, pupitres de colegio, todo muy oscuro, muy desagradable, y a mí no me agradaba. Bueno, esa es una idea de cómo el mundo interno no solo es una representación de lo fantasioso y sino que a veces es una representación de lo que no nos agrada. Y en la mayoría de los casos puede ser eso, la representación de lo que no nos agrada. Y no solamente es pensar en lo fantasioso, sino ver esas pequeñas cosas, como esos pequeños tips o esas pequeñas señas de que el mundo interno también a veces narra un poquito de la vida, de los miedos del sistema que está conviviendo. Para muchos eso puede terminar siendo más real porque se atascan en eso, porque hay partes que pueden estar atascadas en un escenario de abuso, de trauma, y para ellos eso es más real que el mundo interno. Entonces ese es su espacio, de manera negativa, pero es su espacio y no es el espacio de otras partes, es el espacio de esas partes. Alguien llamado Richard Kulf decía o introducía el concepto de arquitectura de sistema, señalando de que a menudo los pacientes
crean, digámoslo así, paisajes internos que actúan como un refugio o como una prisión, lo cual es esencial para que las personas que manejan estos casos sepan de que el mundo interno no solamente es un espacio idílico porque sí, sino que cumple una función también, y también ayuda o cumple una función en la emancipación, precisamente por lo que dije, porque hay espacios que se vuelven personales para ciertas partes y eso también termina separándola de otros. Entonces, esto sería más que todo lo que es la emancipación de las partes disociativas. Hay mucho más, puede ser mucho más complejo, se puede investigar mucho más, pero hay como hacer un resumen, una síntesis de lo que es, y sobre todo para ver de que sí hay documentación acerca de estas cosas. Lo que sucede o que mucha gente dice, yo no lo veo, no lo ves porque no lo buscas, pero sí hay mucha documentación acerca del TIE, sí lo hay, solo que en nuestra Latinoamérica hermosa y querida no nos encanta leer, no nos encanta investigar, incluso hay asociaciones internacionales que estudian la disociación, que hablan de esto, pero en nuestra Latinoamérica hermosa solo nos gusta lo fácil. Entonces, investiguemos depresión, investiguemos ansiedad, listo. Eso es todo lo que debemos investigar, no debemos investigar nada más. Entonces es como que sí hay mucha documentación, solo hay que saberla buscar, y ahora con la inteligencia artificial pues nos podemos encontrar esa información mucho más rápido. No decirle que simplemente nos las dé ya, no, buscar las referencias, dónde están esos documentos, dónde están esos archivos. Y después de esta cantaleta, si llegas hasta aquí, dale like, comenta, suscríbete, lo que quieras, ayuda al algoritmo, y espero que te haya gustado y que veas la siguiente parte, que es la elaboración de las partes disociativas de la personalidad. Nosotros somos Glitch y aquí nuestro caos toma forma. Adiós.